¿Se acuerdan que entraron a rescatar al apóstol Pablo? Y el apóstol Pablo pidió permiso para hablar ante el pueblo judío y por supuesto el comandante le dio permiso para hablar, para ver qué es lo que estaba sucediendo. Y Pablo empieza a dar su testimonio y empieza a decirles, y este comandante está atento a lo que está escuchando porque quiere saber qué crimen ha cometido Pablo que llevó a los judíos a pegarle, que si no interviene lo matan. Entonces supuso que había algo que había hecho que los judíos estuvieran tan enojados como para matarlo a golpes. Y cuando Pablo empieza a hablar, su testimonio fue completamente honesto. Todo lo que dijo fue su testimonio sobre cómo él era un judío, cómo reverenciaba su judaísmo, las tradiciones, cómo significaba todo esto para él. En ningún momento se había mostrado como antijudío, no había sido profanador del templo, no estaba en contra de la ley de Dios, que fueron las tres acusaciones que se le hacen. Usted recuerda que Pablo, cuando se convierte de Saulo de Tarso y es ahora Pablo el apóstol, empieza un proceso en su vida como comienza en lo nuestro. Porque debo decirte que si tú no tienes un antes de Cristo y un después de Cristo, entonces difícilmente podríamos decir que somos cristianos. Pero Pablo es ahora este predicador que ha ido 3 veces a hacer un viaje misionero, está de regreso, y cuando él regresa en este tercer viaje, cuando él llega, le advierten y le dicen, hay miles de personas que están diciendo que tú eres un profanador del templo, que hablas en contra de la ley de Dios y que te has mostrado como un antijudío, diciendo N cantidad de cosas. Y entonces la turba, la gente, el montón de personas que están ahorita en este momento ahí en la ciudad de Jerusalén, han escuchado. Cuando él va al templo y lo ven, y la gente lo señala, se amotinan. Y comienza ¿cómo se dice? ¿Tumulto? Un alboroto. El comandante quiere escuchar qué va a decir Pablo porque tiene curiosidad de saber por qué lo quieren matar. Le deja hablar y ya lo llevaban rumbo al cuartel, a donde él pensaba que si lo torturaba le iba a sacar toda la información, hasta que Pablo le dijo que era un ciudadano romano e inmediatamente entraron en pánico y lo soltaron porque era un crimen hacerle eso a un ciudadano romano, hasta con pena de muerte, lo vimos la semana pasada. Así que este comandante tiene en sus manos a este personaje que es inquietante, no se ha acercado a nada a lo que pudiera referirse a un delito por el cual pueda ser acusado y juzgado. Está en un dilema, pero quería una respuesta, así que si iba a obtener una respuesta, no la puede obtener de la turba, porque la turba es el montón de gente, ¿no? Y dijimos hace unas semanas que no se puede porque una turba, como hemos dicho, es un cuerpo sin cabeza. Yo no sé si usted está enterado de lo que pasó ayer. Horrible, horrible. El día de ayer, para los que no sepan, en uno de los estadios de fútbol de la ciudad de Querétaro, hubo una turba, aficionados contra aficionados. Se habla yo leí en la mañana de más de 20 muertos, o sea, una cosa terrible. Una turba, un montón de gente yendo de aquí para allá que no sabe qué está sucediendo, pero que está participando, que está siguiendo todo lo que los demás dicen o hacen. Es esto que está sucediendo aquí con Pablo. Y entonces el comandante quiere saber, no lo va a obtener de este grupo de personas, le va a pedir a Pablo que dé testimonio. Pablo lo hace, o le permite más bien, y
Él pensó que si no lo escuchaba del mismo Pablo lo iba a tener que torturar, pero vimos que no. Y entonces el único recurso era llevar a Pablo al Sanedrín judío, colocarlo ante el tribunal de su propio pueblo y hacer que su propio pueblo lo acusara. Entonces así sería una audiencia preliminar en la que podría presentar una causa y luego podría llevar a Pablo a Cesarea a ser juzgado ante el gobernador por un delito civil. Ok, hasta ahí estamos bien. Le permite hablar, Pablo habla, dice: yo era Saulo, ahora soy Pablo, yo antes perseguía, ahora predico el evangelio, honro todo. Y escuchamos esto la semana pasada, todos están escuchando, pero se deschavetan, y perdone que use esa expresión, cuando él dice: Dios me mandó a los que no son judíos. Y en ese momento la gente se enoja, empiezan a tirar polvo, algunos dicen que querían tirarle piedras pero que no había, que está muy enojado. Y entonces el comandante romano lo lleva, lo amarra, dice: te vamos a azotar. Pablo le dice: soy romano, lo tienen que soltar. Y entonces el comandante dice: tengo que llevarlo ante las autoridades de su mismo pueblo para que explique qué está pasando. Ok, no pierda eso en mente. Vamos a ponerle una pausa, porque a medida que nos acercamos a este pasaje en particular en el que Pablo va a hablar en el concilio judío, tenemos nosotros que, para poner en contexto lo que está sucediendo aquí, entender que en el comienzo del libro de los Hechos y hasta el final, en el último capítulo, el tema es la oposición judía al evangelio. A lo largo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se agitó la gente, gritaban, condenaban a Jesús. Incluso, no sé si usted se acuerda, si usted es de las personas que conocen un poco la Biblia, se acordará que en algún momento le dijeron a Jesús: ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? O sea, lo menospreciaban, al grado que hasta lo llevaron a la cruz. Bueno, en el libro de los Hechos tienes el mismo tipo de proceso de endurecimiento y progreso que surge en este ministerio apostólico a medida que avanza el libro. Y si usted anote esto: el libro de los Hechos se divide en 3 partes. La primera parte es del capítulo 1 al 7, donde es la difusión del evangelio en Jerusalén. Se predica el evangelio en Jerusalén. La segunda parte es del capítulo 8 al 12. Y aquí vemos la difusión del evangelio en Judea y Samaria. Y la tercera parte, del capítulo 13 al 28, tiene que ver con la difusión del evangelio a la parte más remota de la tierra. ¿Se acuerdan de la instrucción de Jesús antes de partir al cielo? Ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Sí lo anotaron? La primera, del 1 al 7, en Jerusalén. Del 8 al 12, en Judea y Samaria. Del 13 al 28, a la parte más remota de la tierra. Ahora, junto con la predicación apostólica de la cruz vino la creciente ola de antagonismo judío. Por ejemplo, en la primera sección, cuando se predicó solamente en Jerusalén, en el día de Pentecostés, cuando el evangelio es predicado, cuando es expuesto por primera vez, ¿se acuerdan qué sucedió? Descendió el Espíritu Santo, hubo como lenguas de fuego arriba de las personas, empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Y qué hizo la gente? Se empezó a burlar.
Empezaron a burlarse y a decir que estaban borrachos, que estaban tomados. Y en ese día se convirtieron 3,000 personas. Y dejaron de burlarse. Y dice la Biblia que el temor se apoderó de toda alma. Imagínate, en una predicación, 3,000 personas se convierten. Pedro se pone de pie y sucede esto. Pero para el capítulo 4, finales del capítulo 3, otras 5,000 personas se convierten. Ya estamos hablando de 8,000. Yo creo que 8,000 personas representarían más o menos unas 16,000, porque si hablamos de individuos, ese individuo tal vez tiene su esposo o tiene su esposa, entonces ya se fue de 8 a 16. Algunos comentaristas bíblicos dicen que pudo haber llegado hasta 20,000, más o menos en esta época. 20,000 personas, yo creo que no hay un auditorio, por lo menos en esta ciudad, que pueda albergar eso. Y por supuesto tienes una cantidad impresionante de personas que se han cambiado de la tradición judía existente en ese momento a este evangelio que es predicado. Y entonces tienes a los fariseos, a los saduceos enojados, particularmente estos saduceos porque predicaban la resurrección, cosa que ellos no creían. Y por supuesto cuando anuncian a Jesús como Mesías, esto los irritaba. Y empieza la persecución en el capítulo 4, en el capítulo 5, viene esta difusión del evangelio, y en el capítulo 7 culminó cuando el evangelio llenó Jerusalén. Y cuando Esteban es apedreado en esta especie de clímax de la oposición judía en Jerusalén, a donde dijeron ya no aguantamos más, hasta aquí, toman piedras y matan a esta persona. Ahí va a terminar en Jerusalén la predicación en ese sentido, y se abre un capítulo 9, y entonces el evangelio pasa de solamente estar en Jerusalén a irse a Samaria y los alrededores, a Judea, que es a donde aprendimos que está Felipe y están todos los demás. Y entonces aquí entra la persecución bajo un hombre llamado Saulo. La iglesia empieza a esparcirse. La predicación supera la persecución. La persecución solo afectó la dispersión de la iglesia, lo que significó evangelización en nuevas dimensiones, en nuevos territorios. Y así desde el capítulo 8 hasta el 12 se ve el fomento de la oposición en esta dimensión, que finalmente va a culminar en el capítulo 13, cuando los judíos maldicen y blasfeman en Antioquía y apedrean a Pablo allá en Listra, en el capítulo 14. Luego, a medida que avanza la tercera fase de la oposición judía, llega el evangelio, cuando llega el evangelio al resto del mundo, a donde están estos incitadores de la gente del templo en Hechos 22, gente que estuvo en una sinagoga cuando Pablo llegó a esas partes del mundo, cuando experimentaron que la gente se fue, gente que odiaba a Pablo y que en este momento se vuelven contra él en violencia. Todo esto va a terminar cuando Pablo llegue a Roma. Acompáñenme en sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 28, versículo 25, y veamos cómo es que va a ir terminando todo esto, toda esta oposición de la predicación del evangelio. Hechos, capítulo 28, versículo 25. Discutieron entre sí y se preparaban para irse, pero Pablo les dijo algo más. Bien les decía el Espíritu Santo a sus antepasados a través de su profeta Isaías: ve a este pueblo y dile, por más que oigan,
no entienden. Por más que miren, no captarán. Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen. Se volverían a mí y yo los sanaría. Esta es la declaración culminante del progreso continuo del antagonismo judío que termina en un giro hacia los gentiles. Es decir, los judíos no quieren, Pablo dice, ok, me voy con los que no son judíos. Y esta es la cuarta vez que se declara esto en las Escrituras y por supuesto se comenta sobre la indiferencia de Israel y entonces vemos que uno de los temas que atraviesa todo el libro de los Hechos es esto, el antagonismo judío. Aquí en el capítulo 22 vimos este antagonismo hacia Pablo y lo vimos en una visión general para que pudiéramos poner esto en contexto. Esto es simplemente la típica reacción hacia el Evangelio. Y lo que sorprende es que Cristo Mesías cumplió todas las profecías mesiánicas porque Él era la plenitud absoluta de todo ello. Y así vemos cómo lo rechazaron y lo continuaron rechazando y lo continuaron rechazando. Ese es el contexto. Ahora vamos a lo que vamos a estudiar. Es importante poner todo esto de contexto para ir al capítulo 22, versículo 30, a donde el comandante del ejército va a declarar lo siguiente. Al día siguiente, el comandante del ejército decidió averiguar con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo. Entonces les ordenó a los jefes de los sacerdotes y a todo el consejo que se reunieran. ¿Quién les ordenó? El comandante. ¿A quiénes? A los sacerdotes y a todo el consejo. El comandante los soltó y llevó a Pablo a la reunión ante todos ellos. Es decir, no le dijo, Pablo, discúlpame, te desamarramos, vete a tu casa y luego nos vemos allá en el consejo. No, cuando dice lo desató, más bien lo soltó, es porque estaba amarrado, ¿se acuerdan? Lo iban a azotar. Ok. Y esto no era otra cosa más que el cumplimiento de la profecía de este profeta Agabo, que recordarán había profetizado que esto le iba a suceder. Ok, ahora, ¿qué va a suceder? El comandante tiene el compromiso de comprobar ante sus superiores qué es lo que pasa con Pablo, por qué lo arrestaron, por qué lo estaban golpeando. Tiene que saber, como no le dicen, porque la muchedumbre, la gente, el alboroto, todo el mundo habla, no saben qué está sucediendo, dice, ok, vamos a ir con los sacerdotes, vamos a ir con los ancianos para que ellos lo juzguen y que sepamos qué está pasando. Ahora, antes de ir ahí, los que se reúnen son 70. El sacerdote, el sumo sacerdote es el 71. ¿Por qué? Porque había que equilibrar. Se reunían en un lugar y al acusado lo ponían al centro. El sumo sacerdote se sentaba y junto a él había uno a la derecha y a la izquierda otro. El de la derecha era el que escribía el perdón. El de la izquierda era el que escribía la condena. Si usted se acuerda, cuando Cristo está en la cruz, hay dos a su lado. Él es el sumo sacerdote. Él perdona a uno y al otro lo condena. ¿Se acuerda de eso? Ok, entonces, para que usted tenga el contexto, hay 70 personas y el que va a decidir cuál es, hacia dónde va a ir todo, es el sumo sacerdote. Van a escuchar todos. Normalmente traerían para conformar el Sanedrín, se sentaban para atender esta situación,
hombres que eran considerados líderes, hombres sabios, y estarían el sacerdote en turno, estaría el ex sacerdote, estarían los ancianos, que son considerados jefes de tribu o de familias, gente que tenía cierta jerarquía. Ahora, algo bien interesante es que esta es la quinta vez que se reúnen para escuchar un juicio acerca de este famoso Jesús de Nazaret. Déjeme platicar. Ya se había hecho esto la primera vez en el juicio de Jesús. La segunda vez con Pedro y Juan. La tercera vez con los 12 discípulos. La cuarta vez con Esteban. Esta es la quinta vez que vamos a hablar del mismo tema, ahora con Pablo. Y alguien escribía y decía, qué misericordioso es Dios de permitirle a esta gente escuchar 5 veces. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces hemos escuchado nosotros? Porque les predicó Jesús, les predicó Pedro y Juan, les predicaron los apóstoles, les predicó Esteban, y ahora les va a predicar Pablo. Tú pregúntate, ¿tú crees que haya mejores predicadores que estos 5? Yo no creo. Y aún así dijeron, no. Cinco veces. Incomparables comunicadores del Evangelio. Lo más grande que jamás haya existido. Cara a cara con estos hombres. Se les dio el privilegio de escuchar la verdad 5 veces y 5 veces se condenaron a sí mismos. Esto está. Juan 3 diría, no creyeron. Simplemente no creyeron. Lo que demuestra la dureza de la oposición del corazón de los judíos. Estaban en contra. Habían puesto sus mentes en contra de esto. ¿Has platicado con alguien que no entiende, que dice no, que cierra, que dice... Has platicado una y otra vez y dices, pero mira, entiende, escucha, comprende lo que te estoy diciendo? No y no. Yo conozco gente. Yo fui así en algún momento, en algún punto de mi vida. La turba lo había acusado de estar en contra del pueblo, en contra de la ley, en contra del templo. Y Pablo ya había refutado todo eso. En su testimonio ahí en el atrio del templo, ya les había dicho que él era judío, que se identificaba con Israel, que no estaba en contra de Israel, que había hecho todas estas cosas que Dios le había llevado a hacer. Él no estaba en contra de Dios, no estaba en contra de la ley de Dios, de la palabra de Dios, no estaba en contra del templo. Él estaba en el templo haciendo un voto de Nazaret cuando empezó todo esto. Ahora está ante este consejo judío para dar algún tipo de respuesta, y el concilio estaba compuesto de sacerdotes, el sumo sacerdote, el sacerdote anterior, como les dije, los miembros de familias que son los líderes, los jefes de familia o jefes de tribu. También incluía fariseos, saduceos. Y entonces aquí tienes a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, al sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Y había policía, que era la policía del templo, porque tenían su propio policía para poner orden. Ahora, ellos no podían más que castigar o arrestar, no podían matar a nadie. Por eso a Jesús no lo pudieron matar ellos, tuvieron que llevarlo con
Poncio Pilato. Y por eso Poncio Pilato dijo, yo me lavo las manos, yo no encuentro nada malo en contra de él. No tenían ese derecho de quitar la vida. El único momento donde ellos podían hacer eso era si alguien profanaba el templo sagrado. Eso lo mencionamos hace unas semanas. Tenían el derecho de quitarle la vida siempre y cuando esa persona fuera gentil, es decir, que no fuera judía. Pero aquí hay un problema. Le quieren quitar la vida a Pablo, que es gentil, perdóneme, que es judío, y ellos no pueden hacer eso. Y que aparte de eso es romano. Entonces, están ante este consejo llamado Sanedrín. Pablo había traído algunos hermanos al templo, la gente dice que eran gentiles, que los había metido y que querían matar a Pablo, pero en todo caso los que tenían que morir eran los gentiles y no Pablo. Entonces están tratando aquí de averiguar, y el comandante ha traído a todas estas personas y quiere escuchar, pero no hay una acusación. Y ahora, lo que realmente vamos a aprender de estos 3 versículos que vamos a ver, y por eso es que se llama la conciencia tranquila de Pablo, así se llama esta predicación, es eso, la conciencia. Pablo es un tipo derecho, es un tipo que no se amedrenta con cualquier cosa. Pablo es confrontativo. Pablo no le huye a la confrontación, Pablo la enfrenta. Podría haber estado asustado, seamos realistas, lo habían golpeado casi hasta la muerte, le ha de haber dolido el cuerpo, había pasado por una tremenda prueba. Toda su vida había sido difícil y es fácil entender este dolor físico que estaba sufriendo por la golpiza. Y cuando pudiéramos pensar que a lo mejor estaba, ¿cómo se dice?, cabizbajo, un poco deprimido, un poco asustado, a lo mejor temeroso. Por lo que leemos, Pablo no estaba así. Acompáñame a Hechos capítulo 23, versículo 1. Vamos a ver cuál es la actitud de Pablo y qué es lo que dice. Porque eso es lo que quiere saber el comandante romano. ¿Qué es lo que lleva a este hombre a decir lo que dice en la forma en que lo dice? Hechos capítulo 23, versículo 1. Pablo fijó la mirada en los asistentes a la reunión del consejo y dijo. Ahora escuche. Hay muchas personas que no te pueden ver a los ojos. Hay muchas personas que le predican al techo y hablan de la escritura y dicen, y todo, pero nunca te ven. Es más, cuando tú hablas con una persona cara a cara, mucha gente no le inquieta la mirada o es temerosa o como conocemos y decimos, es tímida la persona. Pablo no. Ahora, ojo, porque lo están llevando ante un concilio que va a decidir qué va a pasar con él. Y en lugar de tener una actitud así de sumisión, de cabeza abajo, a lo mejor los brazos atrás y con la actitud de mover los dedos y estar así temeroso, Pablo se para en medio de estas 70 y tantas personas y los ve a los ojos. Ahí dice. Fijó la mirada en los asistentes a la reunión del consejo y dijo, hermanos, he vivido toda mi vida ante Dios como ciudadano de bien, y luego dice, con mi conciencia limpia.
Ahora, eso no parece mucho a primera vista, pero eso es no andarse con rodeos. Fijó la mirada en los asistentes, es una actitud fuerte. Se paró delante de ellos, él sabía que era inocente, sabía que Dios estaba con él, por lo que estaba completamente seguro, y simplemente los miró fijamente. Ahora, tampoco hay que perder de vista que él los conoce. Esta gente, tiempo atrás, le había dado las cartas para ir a Damasco. Muchos de ellos habían estudiado con él a los pies de Gamaliel. Todos ellos sabían quién era él. Él había sido archiperseguidor de la iglesia y había trabajado en asociación con esas personas que ahora le juzgan. Y ahora tal vez pensaban que es un traidor, un apóstata, un blasfemo, pero él no se inmutó. Los miró fijamente, directamente, y les dice: hermanos. Y alguien por ahí escribe y dice: esa no era la forma correcta de dirigirse al Sanedrín. Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Este es Pedro en otra ocasión, y mire cómo se dirige a ellos: dirigentes del pueblo y ancianos líderes de Israel. Un título formal que les daba dignidad, pero Pablo no les dice: oh, excelentísimos. No, Pablo se para enfrente a ellos, levanta la cabeza, los ve a todos y les dice: hermanos. Es como si dijéramos los tutea. ¿Sí entiende cuando le digo los tutea? No creo que fuera antagónico, creo que fue simplemente audaz. Quería establecer ese momento y de decir: no estoy ante una situación de sumisión. Y luego, más audaz: he vivido toda mi vida ante Dios como ciudadano de bien, con mi conciencia limpia. ¿Ves lo que les está diciendo? En otras palabras, lo que les está diciendo es: están juzgando mal. Ustedes no me están juzgando a mí, están juzgando a Dios, porque solamente obedecí lo que Él me pidió que yo hiciera. Y los lleva contra las cuerdas. Y otra vez voltea los papeles, como les hizo a aquellos que en el templo lo querían matar. Más tarde, más adelante, en el capítulo 24, no lo lea, no vamos a ir ahí, pero más tarde lo vamos a ver en otras semanas. Va a estar ante el gobernador Félix y va a decir: hago esto todo el tiempo, quiero tener siempre una conciencia libre de ofensas hacia Dios y hacia los hombres. En otras palabras, hago lo que mi conciencia me dice que es correcto, mis motivos siempre son puros. Eso es lo que está hablando Pablo. Hay un dicho que dice que el que nada debe, nada teme. Así vengan y te digan: no, es que tú, esto. Pues investiga, pues checa, pues comprueba, o sea, estoy tranquilo, yo no hice nada. No sé si alguna vez te has ido en el coche o en alguna ocasión te ha parado la policía o algo, ¿no? De repente te para la policía y: a ver, oríllese, lo vamos a revisar. Sí, oficial. Abra la cajuela. Pues, a ver, ¿qué trae? Pues revise lo que quiera, cheque lo que quiera. ¿Estoy bien? Claro que si llevas algo, pues entonces te pones nervioso, ¿no? Claro que si estás mal, pues entonces dices: uy, a ver si no, ¿no? Pero Pablo no, Pablo dice: tranquilo, hermanos, los ve fijamente. Le acaban de dar una golpiza, ¿eh? Es como para que estuviera amedrentado, para que estuviera cierto temor, cierto: oye, ¿ahora qué me van a hacer? No.
Pablo en Filipenses escribió en el capítulo 3, versículo 6, estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía a la ley. En esa época pensaba que todo era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Perseguía a la iglesia, a las tradiciones de mi pueblo, dice. Obedecía. Gálatas 1:14, me destacaba entre los de mi edad por mi patriotismo judío, me esforzaba más que los demás en defender las tradiciones que nos enseñaron nuestros antepasados. O sea, era un hombre que realmente vivía con pasión lo que él sabía y lo que predicaba en ese momento de su vida. Filipenses 3:6, nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía a la ley. Y dice, o sea, Pablo se para ante ellos y dice, hermanos, yo he vivido así siempre, ¿de qué me acusan? Y los ve fijamente. Es como si dijera, ustedes saben quién soy yo. Lo han sabido toda la vida, estudié con ustedes, con Gamaliel. Ustedes conocen la historia de mis días de fariseo. Ya saben cómo operaba dentro del Sanedrín, del cual yo era miembro. Yo estuve cuando apedrearon a Esteban. Yo salí a perseguir a la iglesia. Tú sabes de mi celo por Dios. Sabes que siempre he vivido una buena conciencia ante Dios y eso no ha cambiado. De hecho, cuando estuvo en el templo, en las escalinatas, y le habló al pueblo, les dijo, todo lo que he hecho me lo ha mandado Dios a hacer. ¿De qué me acusan? En todo caso, peleen con él. Yo solamente he obedecido. El Señor me detuvo camino a Damasco, el Señor me dijo que hiciera esto. Vine a Jerusalén, Él me habló y me dijo que me fuera a los gentiles. Si tienen pleito, vayan con Él. Eso es lo que Él está diciendo. Siempre he vivido una conciencia limpia ante Dios. Ahora, esto los hizo enojar, porque tiene razón. Lo que está diciendo es, solo he obedecido. Estoy haciendo lo correcto y ustedes lo saben. Y quiero decir que lo conocen desde hace años. Ustedes nunca me han visto hacer nada que no pareciera algo que Dios quisiera que yo hiciera. Incluso en la declaración sentí que era necesario perseguir a la iglesia y sentí que era correcto. Cuando estaba exhalando amenazas y masacre contra los cristianos, pensé que estaba haciendo lo correcto. Y esto es interesante porque, escuche con atención, la conciencia no siempre es la clave de la verdad. En aquel entonces él decía, eso es lo que yo creo que está bien, y yo lo hacía. ¿Estaba bien? No. ¿Qué le dijo? Jesús, dura cosa es darte contra el aguijón. Estás mal. No es así. Pero Pablo creía que estaba haciendo bien. Hay mucha gente así que piensa que está haciendo bien, pero está totalmente equivocada y ha sido engañada por su conciencia. Han enredado su conciencia en torno a la verdad. Claro que la conciencia puede ser usada por Dios y Dios la usa. Y si la conciencia es como Dios la diseñó, convence. Pero puedes estropear tu conciencia, puedes tener una conciencia contaminada, una conciencia mala, una conciencia, ¿cómo se dice cuando ya se quemó? Cuando ya está cauterizada, cuando ya no siente. No importa qué clase de conciencia tengas,
Eso no te va a salvar. La gente siempre dice, si un hombre cree que tiene la razón, entonces está en lo correcto. Pero eso no es verdad. Ese es Chicken Little. ¿Alguien vio Chicken Little? Chicken Little decía, se va a caer el cielo. No se va a caer, ni se está cayendo. O sea, el hecho que tú creas que algo es cierto y que porque tú crees que es cierto, no necesariamente es así. Tener una buena conciencia hacia Dios no va a salvar a nadie, a menos que la verdad esté involucrada. Por eso es que Pablo escribe en 1 Corintios 4:4 y dice, hasta donde yo sé, no he hecho nada malo, pero no por eso soy inocente. El Señor es quien me juzga. ¿Ves lo que está diciendo? Incluso en una conciencia limpia, eso no me justifica, porque Él es el que juzga. ¿Quién conoce el corazón? El Señor. Tu conciencia puede jugarte una mala pasada y eludir la verdad. Puede que no tengas culpa desde el punto de vista de la conciencia hacia Dios. Puedes pensar que lo que estás haciendo bien y estás totalmente equivocado. Pero ¿cómo es que la conciencia se puede confundir tanto? Bueno, tendríamos que leer todo el capítulo, lo cual no lo vamos a hacer. Pero puedes leer, por ejemplo, 1 Corintios 8, donde habla acerca de lo ofrecido a los ídolos. A donde te dice, si lo que vas a hacer va a lastimar o a descarriar o a afectar a uno de los hermanos, no lo hagas. Tito, capítulo 1, versículo 15, dice, para los de corazón puro, todo es puro, pero para los que están llenos de pecado y no tienen fe, nada es puro. Por el contrario, su manera de pensar y su conciencia están corrompidas. Una vez que tienes una conciencia corrompida, se vuelve mala y te disuade de todo lo que es correcto y te da mensajes erróneos. O sea, cuando la conciencia se encuentra con el Salvador y el Salvador la cambia, la limpia, la pone como tiene que ser y se sigue en ese camino, entonces la actitud es hacia honrar a Dios. Pero que no venga alguien que no conoce de Dios a decirnos que lo que él piensa o lo que él cree o porque su conciencia le dicta que está bien hacer esto o hacer el otro y así debe ser. No, de acuerdo a la Escritura, no. Hebreos 10:22 dice, nos ha limpiado y librado de toda culpa y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. Primera de Timoteo 4:2 dice, esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Y de ahí viene la conciencia cauterizada. Algo cauterizado ya no tiene la capacidad de sentir, de percibir esa sensibilidad. Gente que dices, ¿cómo es posible que haga eso? ¿Cómo es posible que piense o que lleve a cabo ese tipo de actos? Pues es gente que no tiene esa conciencia, que ha estado viviendo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, que dice, ¿qué tiene? Tanto se ha contaminado su conciencia que se ha convertido en esa mala conciencia.
y está cauterizado contra toda verdad. En esa situación, esa persona puede creer que lo que está haciendo está bien y está totalmente equivocado. Estaba leyendo y escuchaba yo también acerca de uno de los asesinos seriales más buscados en Estados Unidos, más de 40 mujeres asesinadas. Cuando lo capturan, él dice, les estaba yo haciendo un favor a ustedes. Lo que él pensaba, lo que él creía era, estoy haciendo bien. Imagínate. Ahora, no tenemos que ir a ese extremo, porque hay muchas otras cosas que se hacen día a día, como aquellas personas que dicen, vamos a ir a asaltar o vamos a ir a secuestrar a alguien, y vamos a ponerle una veladora a tal santo para que el trabajo nos salga bien y no nos capturen. Porque existe ese tipo de pensar. La gente puede estar yendo al infierno y ni siquiera darse cuenta. Por eso es que la conciencia es importante. La conciencia es la que hace un juicio moral sobre las acciones. La conciencia es la facultad que hace un juicio moral sobre lo que haces. Romanos 2:15 dice, demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo, sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos y cuando hacen el bien saben que hacen bien y no se sienten culpables. Tu conciencia hace una valoración moral de tu acción. Si tienes una conciencia contaminada, débil, malvada, cauterizada, esa valoración moral es incorrecta. Durante mucho tiempo el apóstol Pablo tuvo ese tipo de conciencia. Creía que estaba haciendo bien cuando realmente estaba haciendo mal las cosas. ¿Cómo se corrigió? Cuando se convirtió, cuando fue salvo. 1 Timoteo 1:19, mantén la fe en Dios y hazle caso a tu conciencia. Algunos se han negado a hacerlo y han naufragado en la fe. Reitero, hay que llegar al Salvador, hay que entregarle todo al Salvador. Hechos 24:16, por eso siempre trato de hacer lo que creo que es correcto ante Dios y ante la gente. Esto es importantísimo. 1 Timoteo 3:9, deben seguir la fe que ahora Dios nos ha dado a conocer y tener la conciencia, ¿cómo dice? Limpia. ¿Cómo pasas de una conciencia débil, corrompida, mala, cauterizada a una conciencia buena, libre de ofensas y pura? La clave, Romanos 9, versículo 1. Soy seguidor de Cristo. El Espíritu Santo guía mi conciencia y me dice que no estoy mintiendo. Digo la verdad. Tengo una gran tristeza y llevo siempre un gran dolor en el corazón. Yo creo que el Espíritu Santo en conjunto con nuestra conciencia va guiándonos. Por eso es importantísimo. Cuando la gente viola este principio de mantener su conciencia pura, limpia, y se enfrasca o se mete o se desvía y empieza a pecar, empieza a contaminar los impulsos de la conciencia hace un juicio moral negativo sobre la acción. La persona empieza a amontonar la culpa y empiezan los problemas.
Mi conciencia me dice que mis actos son moralmente valiosos para Dios. Ahora, esto es realmente muy importante, amados hermanos. Tu conciencia como cristiano es una herramienta en conexión con el Espíritu Santo que hace estos juicios de valor moral sobre tus acciones. Porque tu conciencia no solo hará el juicio, sino que también es el juez. Tu conciencia es el verdugo. Si no escuchas, sufrirás a causa de la conciencia que te seguirá una y otra y otra y otra vez acusando. Va a venir el remordimiento, el complejo de culpa, y terminarás pidiendo ayuda psicológica o psicoanalítica, que tampoco es la salida. Conoce gente así que no puede salir, o sea, cometió una situación, pasó algo y está enfrascado en que es que yo. A ver, detente. Tienes que entregarle tu vida a Cristo, permitir que Él limpie tu vida, entender que Él va a limpiar tu vida, salir de esa situación y empezar a caminar en una conciencia limpia delante de Dios. Segunda de Corintios 1:2, estamos orgullosos de esto y lo podemos decir con la conciencia limpia que nos hemos comportado con todo el mundo y especialmente con ustedes, con toda la sinceridad que viene de Dios. No nos guiamos por la sabiduría humana, sino por el generoso amor de Dios. Nuestro gozo está en el testimonio de nuestra conciencia. Estoy bien. Pero cuando no tenemos esa clase de conciencia, cuando tienes una conciencia que te confunde, lo que hace es que eres infeliz. Y tienes que vivir con el constantemente recuerdo del pecado, de que estás contaminado, a tal grado de gente que llega el momento donde dice, ya no me importa, y se tira a la perdición. Cuidado. Juan capítulo 16, versículos 1 y 2. Les dije esto para que nadie haga temblar su fe. Ellos los expulsarán de la sinagoga. De hecho, va a llegar el día en que todo el que mate a uno de ustedes pensará que está sirviendo a Dios, les dijo Jesús a sus discípulos. Habrá gente que cree que sirviendo a Dios será la forma en matando a cristianos. Y algún comentarista decía que probablemente se refería a Pablo, porque Pablo vivía en esa actitud. Ya vamos a terminar. Hechos 23:2. Ahora pasamos al versículo 2 de Hechos 23. Entonces Ananías, este es el sumo sacerdote, les ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. A ver, espérame. ¿Qué dijo Pablo? Pablo lo único que dijo fue, se paró delante de ellos y les dijo, hermanos, tengo la conciencia limpia. Eso fue lo que dijo Pablo. Así he vivido. Y entonces el sumo sacerdote le dijo, a ver, ustedes que están cerca de él, métanle un soplamocos, así como decimos en México, y le pegan. Debió haber sido un shock para Pablo, porque apenas acaba de cerrar su oración inicial, cuando esta persona le pide que le golpeen. Ahora, Pablo ha pasado por mucho.
Y leía yo que si usted lee antes la vida de Pablo, cuando él era Saulo, cuando él respiraba contra los cristianos y decía, me los quiero comer, ¿no? Porque era apasionado, porque era así arrojado y vamos por ellos. O sea, ese era Saulo, ahora es Pablo, ahora es todo amor, todo tranquilo. Pero en este momento algo pasó. Pablo nos muestra su lado humano. Ha pasado por mucho, lo han apedreado, le han golpeado, ha pasado por mucho. Alguien escribió, me alegro que haya sacado un poco su humanidad, porque nos muestra que no era perfecto. Hechos 23:3, entonces Pablo le dijo a Ananías, Dios lo golpeará también a usted, porque usted es una pared sucia que ha sido blanqueada. Se sienta ahí y me juzga según la ley, pero les dice que me golpeen y eso es contra la ley. ¿Lo golpeó Pablo? ¿Se acercó, le regresó la bofetada? No, simplemente le dijo, Dios te va a golpear a ti, eres una pared blanqueada. Le brotó un poquito el cobre a Pablo. Y muchos pueden pensar, Pablo, acuérdate que Jesús cuando lo insultaban no regresaba el insulto. Cuando lo golpeaban no regresaba el golpe. Pues sí, pero Pablo no es Jesús. O sea, Pablo en este momento mostró su humanidad. Aún el mismo Jesús, en algún momento cuando se sintió indignado, y lo hizo 2 veces, expulsó del templo a estas personas que vendían e hizo un látigo y los azotó y los corrió. Jesús, en otras palabras, pero similares, les dijo lo mismo, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera eres agradable, pero por dentro apestas y estás lleno de huesos de muertos. ¿Y sabes por qué dice eso? Porque, no sé si usted sepa, pero dicen, yo no he ido, ojalá Dios me permita ir algún día, Jerusalén está en alto. Y en aquellos entonces, para ir a Jerusalén, los caminos había que subir. Y entonces cuando tú ibas camino a Jerusalén, ibas subiendo, de repente, cuando ya estás cansado, pues tiendes a recargarte tantito. Entonces lo que hacían es que en aquel entonces no enterraban a los muertos en el suelo como tal, sino que los metían a las cuevas. Y para identificar que en ese lugar había muertos, pintaban de blanco, para que cuando tú te fueras a recargar no te fueras a contaminar. Porque si tú tocabas la pared, era para ellos que te habías contaminado, porque había un muerto ahí. Entonces, por eso es la expresión sepulcro blanqueado, pared blanqueada. O sea, eso es, a eso se refiere. Y entonces, y aparte le dice, oye, tú eres el sumo sacerdote. La ley judía salvaguardaba los derechos de un hombre y ese era inocente hasta que se probara su culpabilidad, y Ananías no tenía por qué tocarlo por medio de la ley judía. Tampoco tenía por qué tocarlo de modo de castigo criminal, ni siquiera había sido acusado de nada y mucho menos juzgado para encontrarlo culpable. Esta expresión de Pablo, dice un comentarista de que Dios te golpeará a ti, dice que la historia muestra que a este Ananías, a este hombre que mandó a golpear a Pablo, años después, en una persecución romana, lo asesinaron a él y a su hermano. Escondiéndose en las alcantarillas, lo encontraron y lo asesinaron ahí. Podemos ver el temperamento de Pablo floreciendo otra vez, un poco. Y vemos aquí cómo hay destellos, ¿no?, de lo que antes pudo haber sido Pablo.
destellos de honestidad, que pueden excusarse en cierto sentido, decir, es humano, le brotó, le ganó. Y si regresas la próxima semana, verás la respuesta de lo que sucede. Leo capítulo 23, versículo 4. Los que estaban cerca de Pablo le dijeron, estás insultando al sumo sacerdote de Dios. La respuesta que da Pablo la veremos la próxima semana. Ahora, ¿cómo termino esta mañana? Si pudiste aprender algo de la conciencia, si pudiste aprender algo de la audacia, espero que Dios nos dé ese mismo tipo de valentía que tenía Pablo, del compromiso ante este mundo, tener una buena conciencia. Si pudimos aprender algo de eso, ojalá lo podamos retener en nuestra vida para cuando sea necesario. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado en tu palabra. Te agradecemos infinitamente que nos permitas comprender lo que tienes para nosotros. Te pido, Señor, tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, de las personas que están el día de hoy aquí, que los bendigas abundantemente, que salgamos, Señor, de este lugar transformados por tu palabra, llenos de fe, llenos de confianza, con la certeza de saber que vamos con tu bendición. Bendice a cada persona en este lugar. Anima a cada persona en este lugar. Te lo pido en Cristo Jesús. Que cuando estemos delante de las situaciones que nos deparan en la vida, podamos decir con una conciencia limpia, podamos defender con una conciencia limpia, podamos conducirnos, podamos ser valientes, comprometidos contigo. Porque la conciencia limpia no la obtenemos por nuestros méritos, la obtenemos porque tú eres quien hace eso posible en nuestra vida. Te lo pido en Cristo Jesús.